Gracias por estar con nosotros aquí en Canal 13 Televisión Universitaria. Con las disculpas del caso, licenciado, tenemos algunos problemas en la voz por el frío extremo al que nos hemos sometido. Le doy la bienvenida al licenciado Julio Ascarrús, docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, consultor además. Y bueno, extra cámaras conversábamos que la política es tan dinámica, pero quizá no sea tan sorprendente debido a los antecedentes de nuestro país, ¿verdad? Ya entrando en materia, licenciado, parecía ser una película antigua, si vale el término, las sazonadas golpistas, los intentos, el ruido de sables, lo que se denominaba. Ahora, sin entrar a esta vorágine de la narrativa del autogolpe o del golpe, yo quisiera entrar de lleno al tema preguntándole: ¿nuestra democracia está erosionando? ¿Está haciendo aguas por el actual sistema de cosas que estamos viviendo? Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, estimado José. Sí, mira, tú lo has puesto en los mejores términos posibles. Esta película antigua, justamente, y en el adjetivo de antiguo está la clave, nos da cuenta de la situación en la que está nuestra democracia. Las imágenes, los actos de la semana pasada, indistintamente, como tú dices, de si fue golpe o autogolpe, sin entrar a ese debate que tiene otras connotaciones, las imágenes de la semana pasada yo creo que hubieran sido impensables hace unos años. Y no solamente hace unos años, sino incluso a principios de los 2000, con todos los problemas que eso significaba, e inclusive en la época de los 90s. Esa es una imagen más propia de los 80s, especialmente desde el inicio de la consolidación democrática, una vez de que se retorna al sistema democrático en el 82. Y esto es producto de que el país vive un proceso de desinstitucionalización de la democracia bastante marcado y, como tú lo planteabas, una suerte de erosión democrática. Ahora, no hay consenso absoluto respecto de qué significa eso, qué características tiene y a qué nos estamos refiriendo. Pero a pesar de que no hay ese consenso absoluto, sí hay una tendencia muy marcada en la literatura politológica para poder identificar los procesos de retroceso democrático como una pérdida de cualidades democráticas sin llegar a un quiebre total hacia un sistema autoritario. Es decir, vamos disminuyendo ciertas características, ciertas calidades o cualidades en la democracia boliviana, pero todavía no terminamos de dar el salto hacia un sistema autoritario. Y el problema está en que el paso de una cosa a la otra es muy sutil y hasta ahora la investigación con la que contamos en ciencia política a nivel global no puede terminar de dar cuenta cuándo, dónde o bajo qué características o circunstancias se va a dar ese paso último. O sea, es decir, la democracia está tendiendo a la baja con esta pérdida de institucionalidad. Exactamente. Justo hace unos días se publicó un informe, una consultoría que pude trabajar para la Fundación Jubileo, en el que se analiza el estado de la democracia o el estado de la institucionalidad democrática, mejor dicho, en Bolivia. La democracia es un concepto un poco ambiguo, puede ser difícil de agarrar, de aprender, pero la institucionalidad democrática tiene una connotación un poco empírica, un poco más clara, ¿no? Es decir, ciertas instituciones y su performance, su desempeño en general y cómo se está desarrollando. Y ahí lo que encontramos es evidente, es notorio. Hay una disminución, una tendencia, como tú decías, a la baja en prácticamente todos los indicadores analizados. Y los indicadores que se analizan son varios en este estudio. No es solamente una cuestión meramente liberal, meramente representativa, que está presente, pero que se complementa de otros elementos. Y todos estos indicadores están con una tendencia disminuyente, generando cierta preocupación en algunos más que en otros indicadores. Ahora, este es un fenómeno estrictamente regional. No aplica, digamos, a los países vecinos con su sistema democrático. No necesariamente. Es un fenómeno, el retroceso democrático se ha discutido mucho si es un fenómeno mundial o no. Hay algunos autores que plantean que es un fenómeno global, que la democracia en el mundo está en retroceso, está erosionándose, mientras que otros plantean de que no es así, son más bien algunos casos que están jalando. Lo que en definitiva sí sucede, y ahí no hay mucho debate, hay un consenso bastante amplio, es que muchos más países ahora de lo que hace unas décadas están experimentando este tipo de retrocesos. Incluso países que se pensaban muy blindados ante este tipo de situaciones. Algunos países europeos principalmente, y el caso más paradigmático ahí es Estados Unidos con los eventos que han tenido lugar una vez terminada la presidencia de Donald Trump. Ahora, volviendo al tema específico de nuestro país y teniendo en cuenta que el 83 hemos retornado a la democracia, ya van muchos años.
Hay un desencanto popular, hay algunos expertos que señalan que fue un exceso de democracia quizá donde se ha empezado a desvirtuar todo. ¿Qué lectura podemos tener de esto, licenciado? No existe tal cosa como un exceso de democracia. Lo que sí existe es que la democracia es el único sistema político, al menos que conocemos hasta ahora, que permite la vigencia, que les da espacio de supervivencia a sus propios detractores y a sus propios verdugos, por así decirlo. Es decir, la lógica democrática es aceptar la pluralidad, la diversidad de opiniones, dentro de las cuales también contiene aquellas que pueden llegar a subvertirlo, que pueden llegar a incluso erosionarlo o eliminar el propio sistema democrático. Y esa es una paradoja propia de la democracia. Sin embargo, se ha identificado también un proceso bastante fuerte de resiliencia democrática en el mundo. Y lo que tenemos en el caso de Bolivia es una paradoja también en el sentido de que nuestra democracia en la actualidad, o al menos hasta la dinámica de este nuevo siglo, de estas últimas décadas, es que los elementos liberales y representativos han tenido una clara disminución, mientras que elementos participativos, de inclusión social, sobre todo de incorporación de grupos que históricamente estaban marginados del juego político, ha ido en aumento, ¿no? Entonces, fíjate que tenemos una tendencia en la que algunos elementos disminuyen, mientras que otros se elevan, y esa es una paradoja no tan común en el mundo, no diría que es exclusiva y única de Bolivia, pero no es tan amplia como en otros casos. Así, si eso me trae una pregunta inmediata. ¿Qué pasa con los poderes constituidos de nuestro país? ¿Hay una superposición de poderes, una separación de poderes o un conflicto de poderes? Poder judicial, poder electoral, poder ejecutivo, poder legislativo. Los indicadores con los que contamos para poder hacer la evaluación nos indican que sí. Que hay, en primer lugar, uno de los principales problemas de la institucionalidad democrática tiene que ver con la debilidad en cuanto a la separación de poderes. ¿Y a qué se refiere la separación de poderes en corto y en sencillo, de manera muy simplificadora? Tiene que ver con la capacidad de otros órganos de poder público de controlar y limitar el uso y abuso de parte del poder político de parte del Ejecutivo. Es decir, hasta qué punto el legislativo o el judicial controlan o limita el abuso de parte del Ejecutivo. Y ese es uno de los principales problemas que tiene Bolivia, con una tendencia muy clara que viene ya desde hace algunas décadas, pero con una trayectoria incluso histórica antes de esta disminución que empieza más o menos entre 2004 y 2005, con una trayectoria histórica antes de eso, que ya ya presentaba problemas. Es decir, veníamos de una situación de debilidad en cuanto a varios indicadores, que lo único que ha sucedido en las últimas décadas ha sido debilitarla aún más, si es que se puede. Ahora, en algunos casos ha sido marcado, pero quizá nunca como en el periodo del MAS. Me refiero a un rodillo parlamentario, a quizá una utilización subjetiva en principio de la justicia, y ahora ya está prácticamente demostrado. Este panorama de cosas ha venido a quebrantar la estructura de todo el Estado boliviano, ¿verdad? Exactamente. Más que quebrantarte la estructura del Estado como tal, ha quebrantado la lógica liberal de la democracia. Es decir, esta idea de los pesos y contrapesos, los controles mutuos. El Estado sigue vigente, el Estado sigue como una fuerza que no amenaza su cohesión interna. Es decir, no hay una amenaza, al menos no obvia, ni siquiera aparente, de que Bolivia pueda desintegrarse en distintos estados, ¿no? Entonces el Estado como tal sigue vigente y está fuerte. Lo que está con problemas es la manifestación de los componentes liberales de la democracia, la separación de poderes, la capacidad de los órganos del Estado, el control entre el legislativo y el ejecutivo, unas dinámicas que no solamente tienen que ver con elementos institucionales, sino también con una lógica de cultura política muy marcada. Es decir, nuestra democracia no solamente ha pasado a tener problemas en cuanto a sus instituciones, sino que también ha pasado de una lógica consensual en la que la búsqueda de consensos, de negociaciones, de deliberación, de diálogo, de pacto incluso, estaba presente, a una lógica mayoritaria, en la que todos los actores buscan no consensuar con el otro, sino imponerse a partir de alguna mayoría, que puede ser muy grande o muy pequeña, pero mayoría al fin. Con esta cultura política tan marcada, con el estado actual de cosas y con la conveniencia política coyuntural del gobierno, ¿hacia dónde vamos, licenciado? Es complicado saber. Los datos nos muestran una situación bastante pesimista, en el sentido de que la erosión democrática no es reciente y cada vez se va agudizando más, ¿no? Entonces,
Si solamente dependiera de tendencia, te diría que vamos poco a poco hacia una quiebra democrática. Sin embargo, los datos políticos no tienen la misma característica que otro tipo de datos, entonces siempre puede suceder algún hecho, algún fenómeno que revierta casi de la noche a la mañana la situación. Sin embargo, una de las cuestiones más preocupantes, a mi criterio, es justamente estas lógicas de cultura política, porque no solamente involucran a las élites, no solamente tienen que ver con cómo los actores del poder político están llevando adelante el juego político, esta idea de imposición mayoritaria, sino también tiene que ver con la propia cultura política de los ciudadanos, que de manera directa o indirecta premiamos esta imposición, indistintamente de qué bando político sea, y castigamos el consenso, la deliberación y el diálogo. Ahora esto se complica, teniendo en cuenta que tendrían que venir las judiciales, las primarias y las generales, un país altamente politizado, con tiempos absolutamente limitados e incluso ya sin tiempos para algunos procesos. ¿Qué viene? En todo caso, la teoría más bien nos dice que no. Y ese es un poco el halo de esperanza que se mantiene. Porque en democracia las elecciones son el evento político por excelencia que va a dirimir conflictos. Estamos en una situación altamente conflictiva, y más bien la democracia debería ser esa válvula, perdón, las elecciones deberían ser esa válvula de escape para poder dirimir estos conflictos. Sin embargo, hay otros elementos que ponen, o mejor dicho, que llevan a pensar de que no solamente no sea una solución, sino que más bien sea agudizar el problema. Y tiene que ver justamente con la capacidad, la independencia del organismo electoral, la alta judicialización de la política. Y estos elementos, si no se atienden en el corto o mediano plazo, las elecciones no solamente no van a ser una solución, sino que van a ser un problema más sobre los que ya tenemos. Eso es lo que preocupa, ¿no? Que esta válvula de escape podría ser un remedio parcial, teniendo en cuenta que también la crisis política deriva de la crisis económica, ¿no? Sí, de todas maneras hay que tratar de disociar ambos elementos. Efectivamente, la conformación de un nuevo gobierno en las elecciones del 2025 inevitablemente va a tomar la cuestión de la crisis económica como uno de los temas centrales. Y yo te puedo apostar de que la mayor parte, si no son todos los partidos políticos que compitan, en su plataforma van a proponer alguna solución a la crisis económica, de distintos cortes ideológicos, de distinto tipo, pero algo va a estar. La economía siempre está presente en todos los procesos electorales, incluso ha estado presente cuando teníamos estabilidad económica. Y era la carta que jugaba el MAS para poder ofrecer su plataforma política. Sin embargo, cuando te digo esto de tratar de disociar la economía de la política, tiene que ver con que la elección de un nuevo gobierno, no solamente un ejecutivo, sino una conformación próxima de un nuevo parlamento, va a tener en manos la necesidad de llevar adelante o de plantear los inicios al menos de reformas estructurales que son necesarias para el sistema político y sobre todo demostrar actitudes que puedan empezar a modificar estas lógicas de cultura política que son nocivas y tóxicas para la democracia. Ahora, el tema de la crisis política deriva también en que nuestro país tiene históricamente una cultura de ser multipartidario, demasiadas ofertas, demasiada atomización del voto, salvo este último periodo del MAS. Parece que estamos volviendo a eso otra vez, a ser multipartidarios, multiofertas y finalmente cero soluciones. En todo caso, en una sociedad como la boliviana, el multipartidismo se plantea como una solución inclusive, como algo deseable en ciertos términos, porque somos una sociedad demasiado heterogénea. No podemos resumir la diversidad que tenemos en dos opciones políticas, en oficialismo y oposición. Es difícil y eso es lo que está pasando factura ahora. Las oposiciones nunca han logrado conectarse y aglutinarse en una sola opción porque son muy distintas en su interior. Y el MAS también está empezando a vivir este proceso porque también tiene una diversidad muy grande en su interior con distintas lógicas políticas. Entonces el multipartidismo como tal no solamente que no es un problema, sino que puede llegar a ser una solución. El tema está en qué tipo de multipartidismo es el que necesitamos. Si es un multipartidismo en el que las lógicas, las dinámicas de competencia y de juego político llevan a los actores, a cada uno a jalar por su lado, a tratar de buscar algún tipo de mayoría para imponerse, eso sí es nocivo para el sistema. En cambio, si tenemos un sistema multipartidario que pueda reflejar en mayor medida la diversidad social boliviana, pero que las lógicas ya no sean
tan antagónicas, sino que más bien sean un poco más consensuales, búsqueda de diálogo, de negociación y ese tipo de actitudes y de acciones, ese tipo de competencia es más saludable para la democracia. Ahora, ¿es una utopía pensar el hecho de que la política vaya separada de la justicia? No, no es una utopía, pero es un proceso de muy largo aliento. No es un elemento que ni se va a solucionar con este gobierno, indistintamente de las voluntades políticas que puedan existir o no, y que tampoco se va a solucionar con un gobierno electo en 2025, indistintamente del corte político que tenga. Es un proceso de largo aliento que más bien requiere, y ahí lo que la teoría, la literatura en ciencia política y justicia, esa intersección en estas dos disciplinas, nos plantea, es un concepto denominado justicia transicional. No se trata de que las reformas judiciales y que la justicia sea un instrumento para dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Unos atacaban a otros y con el cambio de gobierno los otros atacan a unos, sino de jugar todos el mismo partido en pos de una reforma que realmente apoye a la justicia y a la democracia en última instancia. De todos modos, esto es algo de muy largo aliento y necesita una capacidad de acuerdos y de consensos muy amplia, no solamente entre los partidos, sino también entre los partidos y la propia sociedad civil. Ahora, a nivel de administradores de justicia, ocupamos casi el penúltimo lugar, ¿verdad? Exactamente, lo que nos dicen los datos en términos de administración de justicia civil y penal. Civil, concretamente, somos el penúltimo país del mundo de un ranking que se desarrolla en 142 países, ocupamos el puesto 140, y en justicia penal ocupamos el 141. Nada envidiable, ¿no? El tema está en que esos datos tienen más que ver con la relación de la justicia con la ciudadanía. Y el problema que tenemos en Bolivia es, además de la administración de justicia y su relación con la ciudadanía, es un problema de la justicia y su relación con el poder político. Y fíjate que esa es la combinación complicada que estamos manejando. No es que tenemos una buena justicia para el público, pero que está altamente politizada, o que tenemos una mala justicia, pero que es relativamente independiente del poder político, o el ideal que las dos funcionan bien, sino que las dos más bien funcionan mal. Tenemos problemas en aspectos. Y ese es un poco, esos datos nos dan cuenta de la alta crisis que vive la justicia ahora y de alguna manera explican los sucesos de los últimos meses con esta altísima politización de su accionar. Ahora, eso me trae a colación un término a nivel de instituciones. Está lejos la Corte Nacional Electoral con notables, ¿verdad?, incuestionables, como Huáscar Cajías, por decir un nombre, al frente de esa institución. Ahora nuestro Tribunal Supremo Electoral, nuestro órgano supremo electoral, entiendo que está también bajando en calificación, ¿verdad? Exactamente. Desde más o menos el 2003, 2004, que ha alcanzado uno de los puntos más álgidos, ha empezado un proceso de disminución en su capacidad. Ni siquiera estamos hablando de la independencia, la capacidad misma del organismo electoral, es decir, la capacidad administrativa, financiera, de recursos humanos que tiene para llevar adelante su labor, que principalmente es organizar elecciones, pero en el caso de Bolivia es un poco más que organizar elecciones solamente. Y el problema que tenemos es que la tendencia histórica es a la baja, en una situación muy problemática, incluso a pesar de que el 2019 fue el punto más bajo y después para el 2020 hay una pequeña recuperación, nuestra recuperación es a seguir el tobogán de caída, no es una recuperación más bien a revertir la tendencia, ¿no? Es a continuar el tobogán de caída de manera muy lenta, paulatina, pero continuar esa lógica. Y comparativamente nos posicionamos, al menos para 2023, como el país que tiene el organismo electoral con menor capacidad de América del Sur, que estamos por debajo de absolutamente todos los países que están en el continente. Ahora, usted decía que esto no incide en la credibilidad. Incide, definitivamente incide. El tema está en que la credibilidad no se soluciona solamente con capacidad. El problema está que la credibilidad está determinada también por otros factores. Hay varios de ellos que son propios del juego político. Yo te pongo un ejemplo. El organismo electoral puede llegar a mejorar su accionar, como los datos muestran que lo ha hecho en 2020 en comparación con los años anteriores, especialmente 2019, pero aún así la gente puede llegar a desconfiar mucho. Porque a veces la gente desconfía no por cómo funcionan las cosas, sino por su posición política. Entonces va a confiar el que es más afín al gobierno, va a desconfiar el que es más opositor al gobierno.
Entonces la confianza sí es un elemento importante, pero no solamente se soluciona con capacidad, sino que requiere de una dinámica integral. Gracias, licenciado. Nos ha quedado mucho material en nuestra mesa de trabajo. Lo convoco para otra oportunidad. Claro que sí, con mucho gusto, José. Un placer.